Si a ti también te gusta el chismecito artístico, estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este es otro episodio de esos que tanto les gusta. Es un artistas, casos de la vida real. Como siempre, en esta sección del podcast tenemos invitaciones postergadísimas desde ese tiempo. Y pues hoy tenemos a una muy buena amiga que nos viene a compartir su experiencia, su cartita, aquí en la sección. Y también me disculpo por los problemas de mi voz si se escucha después de esta grabación porque aún ando en recuperación. Y antes, como siempre, de que les comentemos con quién estamos grabando, aunque con el título de este episodio pues ya es demasiado obvio. Pues estamos en la base del podcast, estamos en Midguía, aquí muy cerca de la zona de Santiago, en la calle 57 por 64 y 66. Estén al pendiente de sus redes sociales para visitarlos y conocerlos en los eventos que se están desarrollando aquí y también consigan su Midguía Pocket. Ahora sí, aquí tenemos a la maestra, a Taimi Pérez, para que se presente y presente sus 5 datos randoms o más o menos, como ella quiera. Hola Rebe, buen día. Te agradezco mucho la invitación y me agrada mucho la idea de haber ya concretado esta visita, esta grabación que se ha ido alargando un poco más de lo planeado. Bueno, mi nombre es Taimi Pérez, como muchos ya me conocen. Soy profesora en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, en la licenciatura en Artes Visuales, y también soy profesora en el CEDART Emilio Abreu Gómez del INVAL en el nivel de preparatoria. Déjame decirte que los 5 datos random me toman por mucha sorpresa el día de ayer. Una disculpa, a mí se me han olvidadiza. Y pues aquí le van mis 5 datos random. Mi peor miedo son los payasos. O sea, no es la única de la que conozco. Conozco a otra persona igual que le tiene miedo, igual artista, que le tiene miedo a los payasos. Es que tienen una exageración facial demasiado pronunciada. Entonces, además, no sabes quién está detrás de ella. Entonces, es como no tener la certeza de quién es la persona que está ahí detrás. Es lo que igual me causa un poco como de miedo. ¿No viene del trauma de eso de los 90? ¿O No. Es independiente de la película? No, he visto eso y no es como eso. Ah, bueno. Como eso. Mi comida favorita, extrañamente, no va a ser una comida de restaurante, sino que es una comida que hace muchos años disfrutaba con mi abuelo, y es los pimientos yucatecos con torcel. Y tiene que ver con esta idea también en la que luego me empiezo a arraigar, ¿no? A esas costumbres. Siempre me ha gustado, en todas las experiencias que he tenido de viajar, de estar en otro lugar, en otro país, de poder disfrutar esta añoranza de sentir lo propio, de sentir lo tuyo. Y esa comida en particular me recuerda mucho a mi abuelo. Entonces el estar con él en las vacaciones, en las mañanas, hacer la comida particularmente de cosas que tienes en casa, de cosas que se tenían en la milpa, en el rancho. Entonces es como todo lo que envuelve a esa parte, ¿no? Mi deporte favorito amo los deportes extremos. Uno de los que más disfruto es el rappel y también el ciclismo. Y esto tiene que ver un poco por la adrenalina que nosotros sentimos al realizar esos deportes, ¿no? Es una experiencia única, es una cuestión en la que además de ponerse en peligro, siempre nos mantienen alerta. Entonces el estar alerta, la estar adrenalina es lo que me llama la atención. O sea, amo la velocidad. Entonces, ¿Cómo manejas? La velocidad más alta a la que he llegado con un auto son 230 kilómetros por hora. Amo la velocidad. Auxilio, no vayamos con ahí. No, soy muy prudente cuando alguien más va conmigo. Bueno. Y mi mejor habilidad, pues siento que son las habilidades cognitivas. Me gustan mucho las ciencias exactas. Tengo una especialidad en matemáticas, una carrera técnica en informática, y si no estuviera estudiando, o sea, si no me hubiera dedicado a las artes visuales, quería ser ingeniera aeroespacial. Entonces, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y la cuestión de las ingenierías y toda esta parte es algo que
además no era tan común hace 14 años, 17 años estudiar eso, ¿no? Entonces opté por algo que sí también me llenaba, que son las artes visuales. Y mi último dato random, pero quizá que te pueda decir, es que amo cocinar. Me encanta, me fascina. Y aquí tenemos comida para después. Sí. Amo que la casa huela a especias, que huela a esa experiencia y que a través de los olores y los sabores te pueda recordar no solamente experiencias, sino sobre todo personas, ¿no? Entonces es lo que más disfruto de la cocina. Ok, perfecto. Extraño lo de las matemáticas. Como que son los extremos y totalmente opuestos. Matemáticas y ese arte, pero bueno, ahorita nos dirás en unos momentos cómo elegiste eso, cómo llegaste a este mundo de artes visuales. Okay, me parece perfecto. Igual a mí tengo recuerdos de mi abuelo, así con la comida. Así igual de mis comidas favoritas, porque bueno, mi comida favorita, así como que digas, tipo tú, como de restaurante o como que muy comercial, me gusta el sushi y los tacos. Pero mi comida favorita, no sé cómo se llame, pero mi abuelo le decía revoltillo de huevo, que es como que el huevo, como que en torta de huevo y lo fríes aparte y luego lo metes en el caldo con los fideos y con tu hierbabuena. Y cada vez que íbamos a Peto, mi abuelo era de que, ay, a Rebeca le hace su revoltillo de huevo porque a ella le gusta que comamos esto. Y yo, sí, y hace rato que no lo como, entonces, cracks, así cracks. Sí, es que creo que en especial la comida y el estar en la mesa, compartir, es algo que mueve muchas cosas, ¿no? Es un ritual. Así es. En sí mismo. Y ahora sí, empecemos a leer tu cartita. Como Silvia Pinal. No imaginaba que esto era artistas caso en la vida real, pero sí, bueno. así es. Aquí contamos su historia. Me abres tu corazón. Ábreme tu corazón, Tari. Debo decirte que algunas personas dicen que no tengo corazón. Vamos a verlo. Y si no terminamos este episodio diciendo, efectivamente no tiene corazón. Una mujer. Tengo una canción al final para eso. Oh, no. Que entre el trovador. No, la otra vez nos salimos. Exactamente. Ahí va, también la primera pregunta, así como en la escuela. ¿Cómo elegiste artes visuales o cómo llegaste a este mundo en el que estamos? ¿Cómo llegué a las artes visuales? Llegué a artes curiosamente porque me había llamado, después de una ingeniería, me había llamado a la arquitectura. Y era algo que también, por ejemplo, a mi papá le llamaba la atención. Entonces, él justo me acompañó a la facultad a hacer como el proceso de preguntar. O sea, me llevó a la facultad y me dijo, entra, pregunta, ¿no? Bueno. Y pues estaba la carrera de arquitectura y me llamó la atención. Tomé los cursos que en su momento se daban en la facultad. Había unos cursos como introductorios que te hablaban de las 3 carreras y durante como 2 meses tomamos clases de arquitectura, de artes visuales y diseño del hábitat. Y durante esos casi 2 meses, la arquitecta Silvia Chi estuvo trabajando con nosotros y ella me decía, bueno, porque tu vocación es más como de artista que de arquitecto, porque tu configuración espacial o de estética tiene que ver más con las artes. Sin embargo, no me decidí hasta ese momento, ¿no? O sea, fue prácticamente ya iniciar arquitectura, decidirme luego por las artes y creo que ha sido una muy buena elección. De hecho, cuando yo me acerco a hacer la facultad, curiosamente antes de ello, había leído varios artículos, varios textos que la maestra Tete Mezquita había escrito y ella había sido como ese motivador, ¿no? De cómo una mujer sabía tanto de arte, la forma en la que ella escribía, la forma en la que sigue escribiendo, en la que sigue trabajando, promoviendo el ambiente cultural, me llamaba mucho la atención. Y precisamente por esta cuestión de raíces, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no revalorizar esta parte, ¿no? Que muchas veces porque eres de provincia o porque eres de un pueblo o porque no estás en la ciudad, como que se minimiza, ¿no? Entonces a mí me interesaba esta parte de dignificar de alguna manera todo ese contexto que pasa desapercibido por no estar en la ciudad. Y a través de cómo ella presentaba muchas cosas es que he decidido trabajar, meterme a las artes plásticas, porque también me interesa escribir y también otra de las cosas es mi pasión por la escultura, ¿no? Entonces es lo que me orilla de alguna manera a enfocarme luego en las artes visuales.
¿Es primera generación o cuál es tu generación? No, soy de la tercera generación. Si ¿Con no Juanjo? recuerdo. Con Juanjo. Ah, ¿por qué te menciono Juanjo? Cuando lo entrevistamos en Autoartistas. En su cartita de caso de la vida real. Así es, somos de la generación con Juanjo y creo que ha sido una generación, no sé, es que creo que cada una tiene algo en particular y he disfrutado mucho estar en esa generación. ¿De qué tienes buenos recuerdos? Aprovechando, hacer otra pregunta. Aprovechando ese momento de la generación, puedo decirte que pues una de las cosas que más ha marcado nuestra generación ha sido aperturar las exposiciones a otros espacios, ¿no? Usualmente se hacía una exposición de primer nivel en la facultad, en el claustro, y nosotros no queríamos que se quedara en ese espacio, queríamos hacer algo que realmente se viera afuera, que tuviera impacto, que reconociera el trabajo de artistas jóvenes, y nos dimos la tarea de empezar a tocar puertas y llegamos al Macay. Y en ese entonces, pues la maestra Silvia, muy querida y a la que admiro mucho, desafortunadamente pues ya falleció, junto con la maestra Jessica Ortiz, que ella estaba trabajando en el Macay en ese momento, doña Elba García y los de servicios educativos en su momento, nos apoyaron, ¿no? O sea, tuvimos que obviamente hacer el proceso, empezar de cero la gestión, porque no se había de hecho algo así en su momento, o sea, semestres atrás, y logramos esa apertura y presentamos en octubre del 2008, creo que si mal no recuerdo, esa exposición se llamó Expo Primer Nivel. Y para nosotros fue muy satisfactorio porque empezamos a ver todo el proceso que lleva la gestión cultural, la museografía, la curaduría, el trabajo de ver patrocinadores o de ver, por ejemplo, cómo se hace la invitación, llegar a la prensa, cómo presentarte ante la prensa, que te puedan cubrir el evento, cómo vas a hacer para cubrir el evento. Entonces, llevamos mucha ayuda de muchas personas que en su momento pues sí estaban abiertos a ese cambio generacional dentro de las artes, y creo que eso ha sido una de las cosas, ¿no? Sumado pues la movilidad estudiantil, el hecho de poder irme a estudiar a otra universidad, y que precisamente eso nos está abriendo campos, y por ejemplo Calle Estampa surge de grandes proyectos como eso. Puedes ir contándonos igual, aprovechando que mencionaste tu movilidad, las pequeñas, grandes victorias que has tenido a lo largo de tu vida, tanto como estudiante, como profesional, hasta la fecha, todo lo que quieras contarnos. Ok, no sé cuánto tiempo tenemos. El tiempo que tú quieras. Todavía hay chance, no te preocupes. Ok, bueno, pues creo que mi primera gran experiencia como victoria, como quieres llamarle, es el poder enfrentarme a esa experiencia de movilidad. Creo que ha sido el mayor reto al principio de la carrera. Yo quería irme a España, desafortunadamente pues hay muchas cosas que no salieron en su momento como había pensado, y que pues me llevó a terminar optando por mi segunda opción, que era la primera nacional, que es la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en su momento, hoy la FAD, y que me permitió hacer esta como especialidad en escultura, ¿no? Entonces, aquí en Mérida pues, no había este campo de la escultura. Tú lo has visto en la facultad, que son pocas asignaturas de escultura y son muy básicas. Y en el caso, por ejemplo, de la UNAM, que ya tiene pues, igual la experiencia de la Esmeralda, que tiene otros centros culturales cercanos y que tiene bastante bagaje cultural y bastante catálogo de artistas que se dedican a trabajar en ello, pues me ha servido muchísimo, ¿no? Porque además tuve la oportunidad de estudiar no solamente con compañeros nacionales, sino extranjeros, y que incluso eso también abre bastante la oportunidad de intercambio, sobre todo no solo cultural, sino de conocimiento. Entonces, allá en la ENAP estaba haciendo escultura en modelado, que era impartido por un arquitecto, que también a su vez estaba vinculado como escultura monumental, y teníamos que hacer esculturas a escala, y luego a esa escala pasarla a una escultura a tamaño pues prácticamente natural, o sea, si ya la medida real 1:1, ¿no? Y el hacer, por ejemplo, los planos, la maquetación, la conceptualización de la obra, la proporción, la idea y ya en concreto la obra es lo que pues, también me ha dejado mucho. También estaba la de escultura en piedra, escultura en madera, escultura en metal. ¿Tallado o...? Tallado, en talla directa. Entonces, curiosamente a mí no me gusta el grabado, no soy muy afín al grabado porque suelo lastimarme mucho las manos cuando trabajo grabado.
pero en la escultura no importa que me machuque con un martillo, con el martillo, con el marro, con lo que sea. O sea, yo me machuco un dedo, me lo vendo y sigo trabajando, ¿no? Y además la escultura te da esa posibilidad de sentir, de tocar, de estar en constante, o sea, de tener enfrente a la textura y poder saber a partir del tacto cómo es que sientes va la pieza, ¿no? Es algo que no se puede hacer directamente con la pintura porque pues estarías afectando la textura y el material. Y en el grabado pues no siempre es posible por los ácidos, por los barnices, por el material que se puede engrasar o algo así. Y en la escultura puedes trabajar esa tercera dimensión, ya no te la imaginas, la estás haciendo. Entonces es algo que en lo personal pues me ha gustado mucho. Sumado a eso pues está también, en la misma ENAP estuve una de las clases de Relaciones Públicas que me ha ayudado muchísimo también porque nos ponían en campo real a trabajar y me dio la experiencia de poder estar en el Museo Dolores Olmedo, que es uno de mis museos favoritos en la Ciudad de México, no por la cuestión de la obra, sino por la cuestión del espacio, ¿no? Y además, o sea, es un sueño caminar entre los pavos reales y los escuintles ahí, ¿no? Entonces es una experiencia surrealista. Muy padre. Surrealista. También. Y pues, o sea, la oportunidad de estar cerca de muchos museos, ¿no? Quizá otra experiencia igual pueda ser la posibilidad de irme a San Antonio en el proyecto del Macay, fue en el 2014, si mal no recuerdo, cuando pues igual éramos artistas jóvenes, podemos decir entre comillas, porque algunos estaban todavía en el último semestre de la carrera, algunos ya habíamos terminado, algunos estábamos como que con la tesis, la titulación, como en mi caso, y saber que teníamos que trabajar un año y que acomodar tiempos, nuestro propio trabajo, nuestra familia. Yo estaba experimentando una nueva experiencia en mi vida, ¿no? Entonces, tratar de organizar nuestra vida como tal nos permite, bueno, a mí en lo personal siento que me ha permitido crecer también. O sea, ya no era la primera vez que tenía que dejar a mi familia, sino que ya, pero además de eso, era un reto porque ya no era dejar a mi familia en el país, sino dejar a mi familia y salirme del país, ¿no? O sea, no saber con qué te vas a encontrar, qué vas a hacer y cómo es, y es otro idioma. Entonces, eso te ayuda a crecer, ¿no? Y creo que después de eso, antes de eso, uno de mis mayores retos también había sido presentar lo que escribía. Siempre me ha encantado escribir y es algo que amo, que me apasiona mucho. Y que en el 2011, creo, si mal no recuerdo, es la primera vez que puedo presentar una conferencia, una ponencia individual. La presento en el mes de los museos y es en el Macay, con una pieza que elaboro en una clase de patrimonio, que era precisamente la recuperación de bordados. Entonces casi siempre mi obra tiene que ver con este rescate patrimonial y con el sentido del género, ¿no? De este género que es mujer. Y cómo se puede cruzar o transversalizar por muchos temas, o sea, desde las artes. Ahora actualmente en la maestría mi enfoque precisamente es hacer diseño urbano con perspectiva de género. Entonces, cuando haces visible también a estas minorías o a las diversidades o atiendes sectores que no son regularmente atendidos dentro del diseño urbano, como son los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidades, ¿no? Cuando se centra en esta parte de decir que se atiende lo que se tiene que atender de la ciudad desde lo que produce dineros, ¿no? Entonces, no estamos disfrutando las cosas. Entonces, creo que actualmente es uno de los mayores retos y como victorias que puedo tener, que había pausado el posgrado, había pausado la maestría en muchos años, me había como arriesgado a hacerlo, pero no se había concretado. Entonces, el saber que incluso una disciplina como las artes visuales pueden vincularse al diseño urbano y que alguien de las artes visuales desde el campo de sociales, humanidades, puede hacer ese trabajo también, es sumamente enriquecedor, ¿no? Entonces, creo que las experiencias incluso fuera del país me han ayudado mucho a crecer, y algo que me ha enseñado es que nadie es mejor que nadie, sino que uno hace lo mejor que puede todos los días y siempre es buscar hacer lo mejor precisamente.
O sea, ¿de qué me sirve levantarme, rascarme la panza y hacer lo mismo todos los días cuando sé que puedo hacer 2 o 3 veces más de las cosas y ahorrarme tiempo, esfuerzo, dineros y también incluso permitirme disfrutar otras cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo sé que no soy la mejor haciendo lo que hago, pero intento hacer lo mejor todos los días. Lo mejor que se puede hacer, así como en la película de Pinocho. Lo mejor que puedes hacer. No me crezca la nariz. No te crees. Sí, eres la mejor, Tani. ¿Qué más tiene los casos de la vida real? ¿Qué más tenemos preparado para ti? Ahora todo lo contrario. Así creo que nos cuentes cómo han sido tus malos momentos, o mejor dicho, ¿cuál es tu mal momento? Yo creo que conozco uno, que luego te ríes, que luego dices, en su momento fue así, no voy a sobrevivir a esto. Y luego ahorita lo ves a la distancia y es como que, o nos estamos riendo en este momento. ¿Qué fue lo más difícil para mí en su momento? Bueno, hay cosas personales que la verdad es que no me gusta mucho hablar de mi vida personal. Está bien, no hay problema. Pero no es un caso. No es cierto. Profesionalmente. Lo que tú quieras hablar está bien. Profesionalmente, creo que algo que yo creí que no iba a poder hacer y soy muy consciente y que en su momento le comenté a la maestra Silvia, a la maestra Lucía Quiñones, a la maestra Tete Mezquita, era cuando se da la oportunidad, por ejemplo, de ser coordinadora de artes visuales del Centro Estatal de Bellas Artes. Recuerdo incluso que a la maestra Rita Castro, directora de Bellas Artes, le decía que no estaba segura de si yo tenía la capacidad de poder dirigir o de coordinar más bien ese espacio, ¿no? Porque sabemos que todas las personas piensan diferente, sobre todo en el mundo artístico, es muy complejo, sí. Hay muchos egos. Y aparte del ego artista, muchas vertientes y muchas ideas. Exactamente, entonces dentro de eso, o sea, sí había como mucha tensión, sobre todo porque para la edad que yo tenía en ese entonces, tenía, si mal no recuerdo, 24 años. Entonces, bueno, ya casi son 10 años. Sí, el viejazo. No, o sea, tenía 24 años e iba a asumir una coordinación que en ningún momento, o sea, yo en mi vida sí pensé trabajar en algún punto en Bellas Artes, porque recuerdo todavía cuando íbamos al centenario con mi familia y le decía a mi mamá que un día iba a estudiar allá y un día iba a trabajar allá. No estudié allá, pero trabajé allá y... Se cumple el sueño. Exacto, entonces, pero esa parte no le llamemos obligación, sino de esa parte del compromiso o de la exigencia que se tiene con el trabajo, con lo que estás haciendo, es lo que en lo personal luego te empieza a costar cosas incluso en tu vida personal, ¿no? O sea, yo recuerdo que desde hace varios años he priorizado mucho mi vida profesional y la vida académica, que he pausado ciertas cosas en mi vida personal y que he acabado con otras cosas también en la vida personal y que por fortuna pues hoy en día pues me puedo reír de ello, ¿no? O sea, en su momento tomé una buena decisión al aceptar ese reto y agradezco que hayan confiado en mí para esa parte. Y también el hecho de decir en algún punto, ¿no? Que ya se había acabado mi etapa en ese espacio. O sea, que las mismas situaciones, que el mismo desgaste, tanto físico como emocional, laboral, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas que de repente empiezas a observar que ya no cubren esa expectativa, que ya no te llenan profesionalmente y que sí te están desgastando y que cuando te miras o cuando yo me miraba al espejo decía es que estoy haciendo algo que sí vale la pena, pero que no se valora y que no me satisface ya y tengo que dejarlo, ¿no? Entonces llega un punto en el que yo tengo que irme de Bellas Artes antes de tomar la decisión, antes de tomar casi cualquier decisión. Siempre he hablado con 2 o 3 personas y les he dicho, o sea, yo quiero hacer esto, ¿crees que sea lo conveniente? Y esas 3 personas siempre me han dicho sus argumentos y al final me dicen, o sea, eso es lo que yo pienso, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? No es lo que piensas, lo que quieres hacer y que sepas que el día de mañana no te vas a arrepentir, ¿no? Y después de platicarlo con esas personas, tomo la opción de dejar Bellas Artes. O sea, sí, mi mayor reto y mi mayor agobio era ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a trabajar? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y tengo que pagar una casa? ¿Tengo que pagar un auto? ¿Tengo que mantener a mis perros, a mis gatos? ¿No? Así pasa cuando no sabes si tomas la decisión de irte o quedarte o
mejor aguantar porque tienes que pagar las deudas. Andamos en esa encrucijada. Pero al final, o sea, las oportunidades se han dado. Justo antes de ese momento, pues yo estaba trabajando en la facultad, estaba en FECA, estaba también con lo personal, el negocio personal. Entonces podía arriesgarme. Quizá no iba a tener como lo que estaba acostumbrada o a lo que ya me había acostumbrado, pero Te ajustas. exactamente. Y me permite estar primero una semana asimilando si tomé la decisión correcta o no. Y después de esa semana decir, ¿sabes qué? A seguirle, ¿no? Entonces, a buscar una nueva oportunidad de trabajo, a buscar qué es lo que iba a hacer. Pero en lo que se daba eso, que tardó como 2 meses más o menos, estuve disfrutando el tiempo, que son pocas veces o sea, tengo muy pocas oportunidades de tiempo libre. O sea, yo vivo prácticamente como agenda llena, entonces Somos. Te entiendo. hay veces que sorprenderá quizá y podrá ser molesto para algunas personas, pero yo incluso tengo agenda del año completo al que le voy metiendo cosas mes por mes y semanas, entonces entro en ansiedad cuando alguien me cambia un plan. Entonces, Somos así, Taimi. ¿Por qué somos así? A mí me pasa, así, interrumpiéndote en esta parte, de que a todo mundo le pido una semana de anticipación. Así de, necesito una semana. Y, por ejemplo, para la próxima semana ya empecé con yo mis pendientes. Y sé que ando media saturada. Y cuando sé que no estoy saturada, por ejemplo, esta semana, bueno, ya te lo conté fuera de micrófonos, pero estuve así como que, bueno, el lunes no tengo nada, pero tengo que ir al súper. El martes tengo terapia, el miércoles tengo esto, el jueves es el baby shower de mi mejor amiga, el sábado tengo que grabar, el viernes, así como que dije, un amigo se fue a la Ciudad de México y literalmente nos vimos 20 minutos. Así porque dije, solo tomé hora de comida, si quieres que nos veamos antes de que te vayas, este es el momento. Y fue así como que vamos a vernos 20 minutos, un café así de que tic, 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 el café caliente, ya te terminaste, bueno, vámonos, adiós, tengo que regresar a trabajar. sí, Sí pasa. pero hay que aprenderlos a darles tiempo. Sí. Créeme que ahora, de hecho, justo ahora, seguramente muchas personas se van a enojar conmigo, pero hace un mes que estoy de casi vacaciones, disfrutando de mi casa y haciendo un montón de tarea de la maestría, pero precisamente son vacaciones para mí, porque ya no tengo que trasladarme al trabajo, no tengo que estás estar trabajando, pero estás fija. Exactamente. Por así decir. Entonces voy al CEDAR de dar clase que está súper cerca, son 10 minutos en auto, pero ya no tengo que venir a trabajar al centro. Y me estresa, por ejemplo, el tráfico, aunque use el camión o use el auto o use la bicicleta, me estresa el camión, el calor, la lluvia, gente, ¿no? O sea, entonces es un poquito complicado. Ajá. Porque dices, o sea, lo que nos roba ese tiempo para hacer algo que nos gusta es lo que empieza a condicionar eso que nos gusta. Yo amo dar clase, me encanta ir a la facultad, pero llega un punto en el que me cansa, ¿no? Entonces, desde el 28 de mayo que salimos de vacaciones de licenciatura, he estado disfrutando dormir más tarde, bailar con mis perros y mis gatos mientras cocino, hablar con mi mamá por teléfono, salir a caminar, salir en la bicicleta, dedicar un poco más de tiempo a mi actividad fija, que son los scouts, sobre todo porque ahora se me carga un poco más las actividades scouts, y es algo a lo que no le daba tiempo. O sea, parecerá que no es tiempo para mí, pero son actividades que yo disfruto hacer, ¿no? Estar, por ejemplo, igual un rato sentada arrastrándome la panza no me molesta. Tengo días de domingo que saben algunas personas que amo y disfruto tener, porque el domingo duermo completamente. Pasa. O sea, y no duermo completamente porque duermo 8 horas, sino porque duermo todo el domingo. Entonces me levanto tal cual a atender a mis gatos y a los perros, y después regreso a la cama a dormir, o regreso a la hamaca, o me echo al piso con mis perros y los gatos a dormir. Pero el domingo es sagrado para dormir, para mí. O sea, puedo estar 3, 4 días sin dormir y el domingo será para dormir. Entonces, a veces priorizo esa parte y parezco ermitaño en mi casa, pero son cosas que se disfrutan, ¿no? O sea, al final, no sé, creo que ya me fui de la pregunta completamente, pero No importa. Aquí se termina hablando de lo que sea. pero son cosas que te digo, o sea, si yo me hubiera arrepentido plenamente de dejar un trabajo y llorar en un rincón porque dejé el trabajo y mañana no voy a tener que comer, seguramente seguiría en ese rincón, o ya no estaría yo aquí pensando en cómo iba a solucionar las cosas, ¿no? O sea,
mi mayor fracaso quizá en la vida ha sido cerrar mi negocio, tener que, por una cuestión muy personal, tener que decidir que esa parte como laboral, personal, había acabado y que tuve que ponerla en pausa pues, casi durante 4 años y que al final decidí, o sea, no me puedo quedar sin hacer ese trabajo. O sea, me gusta tener un trabajo independiente, me gusta laborar por mí misma, ser mi propia jefa, soy muy exigente conmigo misma, demasiado exigente. Entonces, el hecho de retomar el negocio personal es algo que para mí al principio era muy complicado y decía, y es que otra vez empezar a poner al día las cosas de impuestos, Hacienda, me mata, ¿no? Entonces, son cosas que al final, o sea, es un riesgo. O sea, mi mayor fracaso en algún momento, si lo vemos como un fracaso, es ponerle pausa a esa vida laboral independiente. Obligadamente lo tuve que hacer para poder finalizar otras etapas de mi vida, pero retomarlo también fue un reto y creo que ese reto hoy en día me mantiene bastante tranquila, me mantiene pues contenta y de poder decir que incluso desde lo independiente puedo mantener una vida cuando no hay un trabajo formal como el dar clases, ¿no? O sea, cuando no somos profesores de base, nosotros dependemos de los contratos. Entonces, cuando ese contrato acaba, puedo saber y tener la certeza de que trabajar de manera independiente, pues sí me garantiza poder mantener a mis gatos. ¿No? Se puede sobrevivir. Pues fíjate que se puede más que sobrevivir. Y aprendes a disfrutarlo, ¿no? O sea, porque también son tiempos de descanso. Cambias tu rutina, cambian tus formas, te das más tiempo para ti, puedes disfrutar con alguien más, entonces... Lo voy a tener en cuenta para este proceso de mi vida, en el que estoy viviendo ahorita. Pero sí, a veces tener un suspirito es necesario. No lo he puesto en práctica, pero me lo han recomendado por mi psicóloga. Darte un suspiro, darte un respirito de todo lo que esté pasando. Se me están perdiendo mis cositas. Ahora sí, pasando a tu proceso creativo, de tu parte de artista, no tanto como maestra. Queremos que nos platiques acerca de tu proceso creativo y temas que te gustan trabajar. Ahorita mencionas que en la maestría estás trabajando esta parte de como de movilidad, ¿no? Movilidad y género. O como perspectiva de género. Perspectiva de género. ¿Y algún otro tema o sobre ese tema siempre has trabajado en tus obras? Bueno, o en tu trabajo en escultura, o ha variado a lo largo del tiempo? En el trabajo artístico, casi todo, o gran parte de mi trabajo ha estado vinculado a la parte de la mujer. O sea, series fotográficas que reflejan el trabajo de quién es la mujer hoy en día, no directamente como la mujer golpeada, la mujer que llora, que se sienta y que está triste en un rincón, no, sino que la mujer que es aquella que está trabajando, aquella mujer que está en la calle, aquella mujer que está ocupando puestos políticos, aquella mujer que está de manera muy arraigada a lo suyo y también activa en el medio y que sigue destacando por eso, o sea, que se vea que existe esa figura. Entonces, mucho del trabajo fotográfico que tengo es precisamente esa, de alguna manera llamarle la reivindicación de la mujer o el papel simbólico de la mujer en el espacio, ¿no? Y otra de las cosas que también, bueno, en lo personal es una serie que todavía no está, que no se ha concluido, es una serie que se llama Vigilantes, que es una de sopilotes. Yo espero en algún momento terminarla. Desde hace casi 10 años me he dedicado a tomar fotografías de sopilotes. Es un trabajo muy personal y un reto también muy personal, porque voy a acabarla, y yo espero de verdad que mis canas me alcanzan para llegar a ese día. Voy a acabarla cuando pueda tomar la foto del sopilote rey. Es muy complicado y es un sopilote además de que es de color blanco, parte de él es blanco y no hay en todas las zonas. He estado aquí en Yucatán, ¿o? En la parte de Calakmul. Entonces, además, pues, si tomar las fotos de, por ejemplo, de unos sopilotes, tengo como 5,000 fotos de sopilotes sin exagerar. Y de esas fotos solo tengo una selección como de 12 fotografías. Algunas están colgadas en Facebook en un álbum que precisamente se llama Vigilantes, que no están completas, pero que esa
esa serie en particular la tomo porque hago esta analogía junto con la sociedad. O sea, cuando tú como persona estás dentro de la sociedad, eres como esa presa fácil para los animales carroñeros, ¿no? Y cómo ese animal carroñero podemos verlo desde el sentido político, desde el sentido social, desde el sentido económico, que están a la espera de esa presa que va a estar ahí. Entonces, ese estudio, por ejemplo, de la misma sociedad también es algo que de repente tomo para poder hacer trabajos de pintura o trabajos de escultura, en donde se habla precisamente de ese deber ser y de ese tener ser y del ser mismo, que es como un trabajo ya no tanto como de emociones o personal o cosas de ese tipo, sino que me dedico en mi proceso creativo a hacer esas reflexiones sobre todo de tipo social. Entonces, mi obra va hacia esa parte, mucha de la obra que hago precisamente, o de los textos que hago. Social. Exactamente, tiene eso, ¿no? Y tiene que ver también con ese sentido porque yo me declaro completamente activista con esta relación de defender sobre todo los derechos de las infancias y de las mujeres, ¿no? Y también en algún punto de los ancianos. Entonces, hay una parte de mi vida que no van a ver publicada en Facebook, ni en redes sociales, ni de ningún tipo, y es esa parte del activismo que sí está activo, que llevo a cabo con fundaciones o algo. No quiero que mi trabajo se destaque. O sea, sé que hay artistas que se dedican a hacer promoción de su obra, aventajándose de ayudar al prójimo, y no estoy a favor de eso, no comparto esa postura. Entonces, esa parte corresponde a mi vida personal. Respeto mucho a las personas que hacen esa parte, y que quieren explotar su imagen artística o pública desde otro sentido, pero no es el que yo comparto, ¿no? Entonces, si yo hago algo de ese tipo, es para mí, para las personas cercanas y para las personas que desean sumarse al proyecto. Pero la parte social que sí trabajo en mi obra es esta crítica, este sentido de protesta, este sentido de reivindicación, de la simbolización de la misma persona y el mismo ser en el espacio, pero ya es un tanto un poco más como filosófico, ¿no? Entonces, justo en una de las clases que doy en la facultad, que son las posibilidades del arte contemporáneo, he desarrollado con alumnos este proceso de trabajo que sigo para mi obra, que es el de primero generar el concepto de la obra, tener esta idea conceptual, luego pasar a un plano en el que el material se va a permitir materializar ese concepto, es decir, que puede existir un vínculo del concepto con tu material para la obra y que a través de esta conjugación puedas generar tu discurso, para que no sea algo meramente conceptual y que luego pongas allá un palo y le pongas algo y tú digas, es la maravilla del mundo, ¿no? Entonces, exacto, entonces que ese discurso, que ese concepto que tiene la obra pueda realmente hablar por sí misma, ¿no? Entonces, soy mucho de darle vueltas a esos asuntos, por eso luego me tardo produciendo obra y pues más o menos es como por ahí a donde va, ¿no? Y en el caso del diseño urbano, desde que empecé mi proceso de selección, ¿cómo elegiste la maestría? ¿Cómo elegí la maestría? ¿Fue no sé si tiene algo que ver, pero por tu mismo gusto del principio de la arquitectura No. ¿O te fuiste por otro lado? No, de hecho yo apliqué en 2 ocasiones para la maestría en arquitectura, que es sumamente investigación. No se concreta esa parte y ya en el inter entre que decidía, la primera vez que quise aplicar para la maestría en arquitectura, no me convenzo al final y no se hace esta parte del proceso. La siguiente, bueno, en el inter de volver a aplicar para la maestría en arquitectura, muchos compañeros que son diseñadores del hábitat y que son maestros en diseño urbano comenzaron a platicarme de esa experiencia, ¿no? De cómo era hacer diseño urbano, qué es el diseño urbano, lo que implica el diseño urbano, y me fui como que motivando, me salió el gusanito por ahí para investigarle, y descubrí que lo que me interesa de la ciudad o de los espacios, del entorno, que al final es algo que también se trabaja en la escultura, sobre todo de carácter público, que era lo más vinculado también, estaba muy vinculado al diseño urbano, ¿no? Y a la cultura y al estudio de la sociedad y la relación de la sociedad y las personas en el espacio y mucho, ¿no? Y al final, pues, en la pandemia, es así como que me decido por hacer, o sea, sin exagerar, en los casi 2 años de pandemia, año y medio que estuve directamente trabajando desde casa,
me hice como entre 60 80 cursos, y muchos de ellos tenían que ver con el estudio de la ciudad. Entonces, es ahí cuando me convenzo y empiezo a hacer mi proceso de admisión a la maestría. Y es ahí cuando decido que pues si me interesa, me alcanza, es poder trabajar todavía con esos valores de la misma sociedad y la cultura y todo lo que tiene que ver con patrimonio y todo esto, que se ven reflejados también en el disfrute de las personas. Pues mi enfoque, mi interés era así, diseño urbano, ¿no? Y decido aplicar a diseño urbano y luego hacer esta parte de la perspectiva de género, porque siempre, ya ¿Tu línea? mi línea o mi perfil o mi interés es precisamente las minorías, las vulnerabilidades, y tiene que ver, para mí las infancias son sagradas. No tengo hijos, tengo muchos alumnos y agradezco que todos esos alumnos luego me digan, ¿no? Que me adopta maestra o algo así, porque tengo alumnos como que... la Ruanda. Sí, como Ruanda y como muchos alumnos. Maestra son. Eso está bien. Sí. Entonces, agradezco la verdad esa parte que se ha suplido en mi vida, y justo hace unas semanas, yo creo, unos amigos me vacilaban por eso, porque puse en Facebook, ¿no? O sea, que estaba concretando de manera diferente 3 cosas en la vida, ¿no? O sea, me dijeron, siembra un árbol, escribo un libro y ten hijos, ¿no? Tienes muchos hijos. Tengo muchos hijos que no son propios, pero que amo. O sea, si tuviera la oportunidad de tener hijos, creo que espero que ser una buena mamá. No los tengo ahora, no sé si vayan a ver, pero no sé, punto esta tarde. ¿Cómo que no? Vamos a hablar de tener hijos, ¿no es cierto? No es el punto, de hecho. No, yo igual estaba como tuve esa plática hace unas semanas y es como que, ay, me gustaría tener hijos, pero 1, ahorita no tengo pareja, y 2, ahorita sé que duele y cuesta mucho tener un hijo. Entonces, no, pero ahí me adoptaron 2 como su mamá, y es como que, espera, chico, sobre todo así como que no soy tan grande como va a ser tu mamá, pero bueno, voy a decir que sí. Sí, he pensado en la idea de adoptar, si en algún punto de mi vida yo también tengo esa opción. No tengo hijos, la adopción siempre será una opción para mí. Hay muchos niños que necesitan un hogar, pero bueno, eso ya es otra parte. Otro capítulo. Pero si estamos en Mujer Casa. No es cierto, es otro punto para otro tema. No, el caso es que bueno, ¿no? O sea, no tengo hijos, pero tengo muchos alumnos y eso me hace muy feliz, porque además me permite sentirme orgullosa de esos logros que tienen, de cuando te ven y te dicen, ¿sabes qué? Te agradezco porque gracias a esto hice tal cosa, o tengo esto, o he alcanzado tal cosa, ¿no? Entonces, eso a mí, para mí es algo bastante gratificante, ¿no? He sembrado muchos árboles y he regado muchos árboles. También le he regado en mi vida. Ay, como la planta. No, no, en esa parte no entra mi vida. Pero, no. Y actualmente estoy colaborando en la escritura de un libro con la UNAM y un grupo de diseñadoras urbanas, arquitectas, geógrafas, todas son mujeres. Y este libro precisamente tiene que ver, les voy a quemar una parte nada más, que es lo exclusiva, que tengo permitido avisar, es que tiene que ver precisamente con ese estudio de la misma ciudad y cómo es la vida de las mujeres en específico en la ciudad. Y justo en esta semana que estuve revisando apuntes siempre para el libro y para mis tareas de la maestría, sí hay muchos datos, sobre todo, que hacen muy evidente la diferencia de ser mujer en una ciudad, ¿no? Entonces, desde mi experiencia como mujer, desde ver a mi madre, de ver a mi abuela, de ver a mis hermanas, a mis primas, de todo, pero tengo una familia que es prácticamente en números, todas casi somos mujeres. En mi familia somos más mujeres que varones, con mis abuelas, con mis tías también. Entonces, eso en una experiencia vivencial, en un espacio de ciudad o en un espacio, ya sea urbano o rural, te marca mucho, ¿no? En cómo se dan esas oportunidades, cómo se da el desarrollo, cómo se da el crecimiento. Y es precisamente esta representación simbólica de la mujer en el espacio la que voy a trabajar en mi capítulo del libro. Entonces, así es como que más o menos como me voy vinculando a esas son mis líneas de trabajo dentro de las artes, dentro del diseño urbano y dentro de la investigación también ha sido a la mujer. Estaremos esperando tu libro, Taimi.
para seguir con ese chismecito y te invitamos a una segunda parte. Bueno, me parece bien. Igual el noviembre justo tenemos, el 16 de noviembre tengo una ponencia que tiene que ver con este capítulo del libro, nada más que será en la UNAM. Ahí estaremos transmitiendo en vivo. Y también, tenemos una página de internet que se llama MEP, que son Mujeres, Espacio y Territorio. Lo pueden buscar así en internet. Y ahí aparecen las colaboradoras. De hecho, justo eso es también lo que enriquece el proyecto, porque no todas son mujeres de México, son de otros países y de otros estados que también tienen esta posibilidad de compararlo, ¿no? Y algo que sí me ha movido más, sobre todo, a mantenerme en el equipo de trabajo, es cómo cambiar esta idea, cómo deconstruir más bien la idea de la mujer, los espacios y todo, desde el sentido eurocentrista, ¿no? O sea, que cómo todo se concibe desde un espacio europeo o de conquista, y precisamente las minorías vuelven a dejar de ser visibilizadas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa hacer, que se puedan visibilizar esas minorías. Está bastante interesante. Y desde un punto urbano. Sí, es como nuestro cotidiano y pues no lo vemos. Exactamente. Pero nosotros como mujeres sí podríamos decir, pues hay muchos ejemplos y lo estás diciendo. Me imagino de que lo obvio, de que no es lo mismo ser un hombre en una ciudad y caminar de noche a ser mujer y caminar en un espacio oscuro. Así de un ejemplo tan sencillo como ese. Así es. O sea, son muchas cosas, ¿no? Incluso en tu casa, cuando... O sea, es un ejercicio, ¿no? Sí. O sea, si lo quieren ver como ejercicio, ahora párense de donde estén, pónganse frente a su casa o del espacio en el que ustedes se encuentren y miren la altura de los muebles, la altura de las mesas, la configuración del espacio. Si están en su casa y tienen que... Vean la altura de la alacena. O sea, yo no llego a la alacena de mi casa. O sea, no, tengo que... Todo lo que está arribita tengo que llevar mi banquito. Exactamente. Entonces, ¿cómo están configurados todos los espacios? O sea, no podemos hacer las cosas como si fueran molde. No debemos hacer esas cosas de esa manera, porque tenemos que entender el contexto, la sociedad, las condiciones de salud, las condiciones de las mismas personas, las necesidades culturales, la necesidad incluso física de las personas, ¿no? Entonces, son muchas cosas en las que debemos de pensar para construir. Y pasa también con las artes. O sea, si el arte va a ser una protesta, ¿en qué sentido estoy protestando, no? O sea, yo hago arte de protesta, sí, ¿y cuál es el alcance de esa protesta que voy a hacer? O sea, ¿solo me interesa hacer el escándalo o me interesa que ese escándalo tenga una repercusión y contribuya a mejorar alguna cosa de qué, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera, bueno, en algún punto igual se lo he compartido a mis alumnos. No solo tirar la piedra, sino es después de que tiras la piedra, ¿qué ocurre? ¿No? Como que las consecuencias, podríamos decir. Exacto, y se abona o no a mejorar la situación en la que estás viéndote. Ahora voy a empezar a ligar, que acá se dice que tienes muchos hijos. Muchos hijos regados allá. Que no te escuche mi mamá. Escúchenlo un momento. Tienes muchos hijos adoptados, entonces queremos que nos cuentes cómo es tu vida de docente y cómo es esto de preparar a nuevas generaciones de artistas de tus diferentes niveles, desde la licenciatura, desde el CEDART. Pues fíjate que me ha tocado ser profesora desde niños muy chiquitos, desde meses de edad muy chiquita, y hasta personas ya bastante adultas de la tercera edad. Y todas y cada una de ellas han sido muy enriquecedoras, muy retantes también. Me ha tocado dar clases desde arrastrándome en el piso y pensar en una dinámica en la que puedan mantener activos a los niños, de si contar historias, si tengo que disfrazarme, no tengo que disfrazarme, si cuento la historia así como que, no sé, me tocaba dar, por ejemplo, la clase del Imperio Romano o la cultura romana, y de repente la daba con niños pequeños de la escuela Montessori. Y entonces era así como que lo único que se les acordaba de esa clase era la formación tortuga que hacían los soldados romanos para poderse defender, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y lo demás, no? Entonces aprendí que a manera de juego hacía que ellos aprendieran cosas, ¿no? Y al final todo era muy padre porque además, bueno, también la apertura de la directora en su momento, una persona muy querida, a la que quiero mucho y a la que respeto mucho, me permitió abrirse a esa parte, y entonces los niños incluso del preescolar o de la primaria, que son los dos niveles donde trabajaba, podían salir hasta el museo. Yo me acuerdo que una experiencia que no voy a olvidar con ellos es cuando nos fuimos a ver una exposición de obras egipcias que trajeron a la Pinacoteca del Estado. Esa pinacoteca la amo, es uno de mis lugares favoritos. Y llevé un libro
que me había precisamente conseguido Adi porque hablábamos de las arcas egipcias y todo esto, y de hecho un proyecto que entregué con la maestra Tete Mezquita era de arcas egipcias, y pues la verdad estaba yo fascinada con esa clase. Entonces abrí el libro, de hecho luego te comparto una fotografía donde están los niños precisamente viendo que lo pongamos y ya nos asistores, igual para que lo veamos a este momento. Y platicábamos precisamente del libro y toda la magia del mundo de Egipto y cómo eran, o sea, ellos pensaban que Egipto era solo momias, ¿no? Y eso ha sido un reto para mí, tratar de abrir sus cabecitas y meterles cosas que muchas veces no sabemos, ¿no? Y que no llegan, o sea, los de escuela tradicional, como escuela pública, no siempre tienen la posibilidad de conocer. No tienen el acceso. Uh-huh. Y eso es algo que critico mucho, por ejemplo, en mi tesis de titulación, cómo es el sistema educativo y cómo funciona el sistema educativo de qué trató de tu las tesis? artes. ¿De docencia o estuvo enfocado? No, mi tesis era la comunicación y las masas, y cómo las artes visuales son interpretadas a partir de que la gente tiene esta influencia de las masas, como la televisión, la prensa, la radio, ¿no? De hecho, mi directora de tesis es la maestra Tete Mezquita, y la persona que también me ayuda a escribir parte de ello es la maestra Lucía Quiñones. Y, ajá, entonces es una cosa que pues voy retomando, y de hecho en mi tesis se propone un diagrama para entender la comunicación entre el espacio, las personas y la obra de arte, y cómo incluso este mensaje puede darse con ciertos cambios a partir de la comunicación de masas, ¿no? O sea, un choro así súper raro, pero salió la tesis. Se logró, es lo importante. Y luego paso, por ejemplo, con los niños de Bellas Artes, que ellos ya por elección van a una escuela, ¿no? Y me toca dar técnicas. Entonces, pintura, grabado, y el grabado era muy básico porque además son niños pequeños. Entonces, ¿cómo hacer que, además con materiales no caros, puedan ellos hacer este proceso de grabado, de experimentar la técnica, ¿no? Entonces, buscar otras alternativas para poder hacerlo. Las clases de pintura, por ejemplo, las amo, me gusta dar clases de pintura, me frustra pintar, pero me gusta mucho dar clases de pintura. Las de escultura me encantan. En el caso, por ejemplo, de los de la prepa en el CEDART, son chavos que también están motivados a esta parte, ¿no? Y además, por elección propia, decidieron entrar a una escuela preparatoria que no solamente tiene las materias de tronco común, que son las académicas, sino que adicional a eso tienen tantas materias más de clases específicas o de específicos como música, danza, teatro, literatura y artes plásticas visuales, y que a su vez esta parte de poder estar como ya por elección decidir, me voy a dedicar a bailar, y estoy consciente de que son clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y que a conciencia ellos van trabajando. Entonces, ¿cómo me adecuo a eso? Primero, bajándome al nivel que ellos tienen, ¿no? O sea, ¿cuál es el lenguaje que manejan? ¿Cuáles son las palabras que puedo trabajar? ¿Cuál es la forma en la que yo puedo intervenir académicamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus límites? Porque al final se están acercando y ellos van a tomar como esa decisión de si mantienen esa línea o la cambian en algún otro punto, si se quieren dedicar profesionalmente a ello. Y en el caso de la licenciatura, algo que quizá muchos alumnos o algunos alumnos ha molestado es que soy muy exigente porque ya sé lo que les espera fuera de la escuela, ¿no? O sea, no, en algún momento yo recuerdo que no sé quién alumno haya sido porque no nos aparece quiénes te hacen la evaluación en el CISEI. Pero lo descubrimos. Pero había un alumno que decía que yo marcaba tareas como si estuvieran en la vida real, como si fuera ese trabajo que les van a pagar. Entonces, al principio cuando lo leí... Para mí, eso es como que, bueno, no sé de alumno, pero está bien padre, así como... Nadie te va a tratar bonito en la vida real, seamos sinceros. Bueno, no fue tratarlos mal, simplemente, o sea, el nivel de calidad que yo pedía de entrega de trabajo sí era muy exigente. ¿Qué era, si se puede decir? No, o sea, tenían que hacer una propuesta de obra en la que tenían que vender la obra, y al final yo les decía, bueno, si la logran vender, tráiganme el recibo de a quién se la vendieron, por cuánto se lo vendieron y todo, ¿no? O sea, pero sí, todo lo que implica, o sea, hacer la obra. El proceso, ¿no? Sí. Suena chido y no suena así como que... Y además, o sea, fue como que la indicación desde el día 1 de clases, ¿no? O sea, vamos a tener estas entregas y esta es la última, y desde que al final cuando tú me vengas a cerrar el semestre, si no me traes la obra porque la lograste vender, es dame todo el proceso de trabajo, dame todas las cosas que hiciste, dime a quién se la vendiste, por cuánto la vendiste, cómo hiciste tu proceso de gestión, cómo hiciste el proceso de venta,
¿Y qué hiciste, no? Después de Se escucha muy completo, se escucha re bien. Y aparte como que es meter ese plus de la calidad que a veces que dices, a veces es una entrega del trabajo, porque seamos sinceros, yo lo hice. Entonces esa parte. Pero es que es eso, que muchas veces no lo vemos. Y como alumnos, nosotros pensamos que al final cuando salgamos al mundo profesional va a ser igual que en la escuela, y no es así. Entonces muchas de las cosas que yo trabajo, al menos en la universidad, es precisamente comentarles eso desde el día 1, ¿no? O sea, decirles que lo que van a hacer en la escuela es sí van a trabajarlo a la par aquí. Entonces de repente nos salimos a hacer recorridos al centro, a evaluar los espacios, a mirar, por ejemplo, en el mercado, a ir a galerías, a hablar con artistas, porque me interesa que conozcan esa parte real de las artes, ¿no? O sea, si vas a comer, sí vas a comer, pero o si va a haber momentos en los que no hay o algo así, depende de cómo tú te muevas. Es que de las artes no se puede vivir, sí se puede vivir. Y todo depende, como en todos los trabajos, con todas las carreras, depende de cómo tú hagas ese trabajo, depende de cuáles sean los alcances de tu trabajo y de cómo quieras trabajar tú para tener el ingreso económico que te va a ayudar a vivir, ¿no? Entonces, siento que nos han romantizado mucho esa parte, y algo que yo en lo personal no hago mucho es romantizar o volver la vida del artista como ese artista bohemio que se sienta y que canta y que mientras vive pasa penas y todo lo demás. No, o sea, sí pasa, pero sí no te puedes quedar en ello, ¿no? O sea, al final... No te puedes estancar, tienes que también... Yo lo veo desde la parte como tipo desde gestión, de que si quieres hacer gestión no puedes estar detrás de tu computadora nada más como que escribiendo, o sea, no, tienes que salir y socializar y conocer gente, y no como esta parte que yo le digo de voy a socializar y hacer gente como para buscar un interés, sino que puede que no saque nada, yo no voy jamás con la visión de que voy a conocer a fulanito para ver qué le bajo, por así decir, sino que voy, pues consigo, somos amigos, luego se puede conseguir un contacto chido, si no se logra, no tampoco, pero hablas con alguien y ya lo conoces, y cuando te pregunten por alguien, porque me gusta mucho esto de que, oye, es que alguien que haga tal técnica y yo no lo sé lograr, oye, pues yo conozco a fulanito quizás te pueda ayudar, te cobre o no te cobre, pero toma, aquí está su contacto. Entonces quizás no es como para ti, pero igual tú estás haciendo como que nexos con otras personas que pueden ayudar a otras personas. Entonces me gusta verlo como que de esta forma, pero no lo vas a lograr estando así como modo planta, esperando a ver que lleguen a ti, sino tú tienes que ir a buscarlo. Y yo pongo el ejemplo de mi generación, saludos a mi generación de artes, que cuando ya estábamos en el último semestre y tenías que hacer como que tu gestión para la exposición de titulación, era de que, oye, ¿cómo hago un oficio? Y era así, para mí era así como que, ¿cómo haces un oficio? Si pones su nombre, ¿quién es el encargado? Y así, ¿y quién es el encargado? Así, googlea, pregunta, así. Y eran cosas como que yo aprendí, como que obviamente no a la primera y siendo la más chingona, sino que aporreándome, equivocándome de gente, diciendo, no, es de aquí y de acá. Pero fueron como que los primeros pininos, y cuando yo ya estaba como que al final, ya sabía como que estas cosas básicas, a pesar de que metía la pata como siempre. Pero era como que mi generación como que algo que para mí era como que básico hacer un oficio, ellos no sabían. Entonces así funciona. Así funciona el método de la vida. Hasta la fecha seguimos haciendo errores, no se preocupen, no sé. Sí, o sea, yo aún sigo teniendo de repente algunos errores. Y esos errores de repente los dejas de tener porque te cuestan. O sea, cuando eres estudiante, pues no pasa nada, ¿no? Le echaste a perder, no pasa nada. O sea, lo más que va a pasar es que vas a perder el dinero, materiales o cosas de ese tipo, que vas a tener una mala nota. Pero cuando ya estás en la vida profesional, no puedes darte el lujo de equivocarte todo el tiempo. O sea, tienes que ser más consciente, más responsable, más comprometido, más de todo. Porque de eso depende muchas cosas. Depende del trabajo no solo tuyo, sino de muchas otras personas que trabajan contigo. Y también depende de los recursos económicos. Entonces, esos recursos económicos al final son para todos, ¿no? O sea, no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo si queremos tener una vida bien, de que es de lo que se quejan sobre todo los artistas y los que empiezan a dedicarse a las artes, desde que no hay, bueno, quizá no hay porque no has sabido o administrar, o no supiste, o no sabes enfocar esos recursos que tienes, ese tiempo de trabajo para poder disfrutar después. Todo es desde la raíz un poco. Así es. Y ahora también aprovechando de que ya tocamos como explotas a tus alumnos. ¿No es cierto? Me van a correr de mi trabajo si lo dices. Explótanla. Es cierto. Quería preguntarte sobre este proyecto que no sé si ese semestre lo hiciste, pero lo has hecho como que en semestres anteriores, tus alumnos recrean obras de artes.
te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Ya no doy esa clase. No. Pero cuando la dabas, ¿cuál era el propósito? Si platicas un poco, porque a mí siempre me llama la atención y siempre como que todo el mundo termina compartiendo tus álbumes o las fotos que subían tus alumnos, porque era de que, ay, no manches, sí les queda muy bien, o hacían como una reinterpretación y era como que, ay, no mames, nunca lo había, no lo había pensado de esa forma. Sí, bueno, la reinterpretación tiene que ver con una parte que se tiene que ver con el plagio en las artes visuales. Y justo hay un libro que se llama El plagio como una de las bellas artes. Es un libro que lo recomiendo mucho, es muy bueno y la verdad es uno de mis favoritos también. Sé que el de arroba como artista. Además de ese, que ese te estira mucho por el proceso creativo y el proceso de diseño. Pero de El plagio como una de las bellas artes te ayuda precisamente a entender cómo es que incluso todo lo que se crea o todo lo que se propone no siempre es una idea original. Y que para hacer ciertas cosas pues necesitas una inspiración o necesitas retomar algo de alguien más o un concepto, una idea, un algo, ¿no? Entonces, la idea dentro de este último bloque del semestre era precisamente ver qué es lo que implica esta idea del plagio y cómo es que no todo cae en plagio cuando es una idea de recreación o apropiación artística. Entonces, esta apropiación y esta recreación también lleva un sentido estético que además es creativo porque tú tienes que ingeniarte en cómo puedes hacer algo parecido, similar, igual, a partir de tus propios recursos primero. Y después también obviamente del ingenio y la creatividad y obviamente mucho más de cómo tú trabajas tu proceso tecnológico y de edición, porque pues al final tienes que trabajar una edición final, ¿no? Una edición digital. Entonces, todos estos elementos son los que confluyen para esta última entrega, esa última entrega que ellos hacían. Y al final, pues podían ellos tomar en cuenta, o sea, veíamos una parte de qué es el plagio, qué es la apropiación, qué es la recreación, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos y cómo es que se ha comportado este proceso de cambio, recreación en la imagen, sobre todo desde los medios digitales, desde cómo incluso los medios digitales han facilitado este tipo de plagio, ¿no? Desde que tú puedes hacer un retweet o puedes hacer incluso como que le pones un filtro o que tú le pones de repente como que, no lo sé, le cambias los ojos a algo y dices que ya es tuyo porque tú lo hiciste, pero está basado en la idea de alguien más, ¿no? Entonces, esta es como que la idea de hacia dónde iba ese trabajo. Y al final, pues era obviamente esta parte creativa y que viene sobre todo a mejorar, digo que mejora, con la parte del encierro por la COVID, porque durante el año y medio que estuvimos todavía en línea por la cuestión de la COVID, ellos estaban mucho más motivados también a hacer otras cosas, ¿no? Y cambiar también un poco la dinámica de lo habitual. Eso es algo que creo que muchas de mis clases tienen, que soy poco tradicional al momento de ser, al llevar a cabo mi clase. O sea, fui alumna, soy alumna, sé que es muy cansado estar 3 horas sentada viendo una pantalla, ¿sí? De repente jugamos loterías grandes que los alumnos incluso ayudan a conseguir, o serpientes y escaleras. Vi tus stories hace poco de todos allá en la cancha jugando. Sí. ¿Qué eran serpientes y escaleras, no? Serpientes y escaleras, sí, con datos curiosos de Yucatán. Uh-huh. Entonces, para cerrar la asignatura de producción artística en Yucatán. Entonces, o sea, son cosas que quizá parecerán como poco habitual para tener una clase, pero son cosas que al final ayudan, ¿no? O sea, sí, son cosas dinámicas y si te queda, a mí se me hace más fácil como que aprender de esa forma, estar solo sentada escuchando y como dices, creo que después de lo del COVID es una forma diferente de hacerlo, como va a volvernos a atenuar, porque sobre todo creo que ellos son generación pues COVID, así de los que iniciaron detrás de la pantalla y ahorita tienen que estar yendo al salón de clases. Sí, incluso ahí cuando daba esta clase de apreciación artística, que es donde hacíamos la recreación, teníamos clase de yoga. Y también porque pasábamos por la apreciación de todas las disciplinas. Entonces hay un punto en el que incluso, bueno, Santiago Manzanero siempre me recuerda que he sido la única profesora que él ha puesto a bailar en clase. Porque tal cual todos nos levantamos y nos pusimos a bailar salsa. Y yo quiero ser tu alumna, Taimi. Vamos, regrésame a la universidad. O sea, si no bailabas, aprendías, y si no, al menos movías los pies, ¿no? Al final, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, fui alumna y había clases que yo decía, bueno, ¿por qué si estamos viendo esto no lo vimos de otra manera o no lo mostraron diferente? Porque quizá no.
Obviamente sé que hay cosas que de repente necesitan esa formalidad, es decir, son clases muy teóricas, muy precisas en conceptos, en ideas filosóficas o cosas de ese tipo. Sí, soy muy teórica, soy muy recta en ese proceso metodológico de trabajo. Pero cuando sé que la posibilidad del tema te permite variar la estrategia, soy partidaria de eso. Entonces me lo saco a jugar, nos vamos a la cancha, nos vamos a los mercados, nos vamos a los museos. De hecho, para dar la clase que habla acerca de los murales de Castro Pacheco y que vincula también la conquista y la colonia, nos fuimos al Palacio de Gobierno y también nos vamos al Museo de la Ciudad, a la parte de las salas permanentes, y vamos contando toda la historia de ese espacio, ¿no? Y una clase que, o sea, esas clases que te pueden llevar, no sé, 2 meses explicándola, la haces en 4 horas en el museo, haces el recorrido, pones todo el contexto y a partir de ello partes la idea para toda la producción, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, lo que a mí me gusta, ¿no? Hacia eso. Ahora, para ir concluyendo este episodio, ¿algún dato que se nos esté yendo? ¿Alguna información más que quieras compartirnos en el micrófono? Ay, no sabría. Ay, timing. Tienes corazón, ¿cierto? Quizá no tenga corazón. Ay, sí tienes, te pasas. No me manden a los niños y a las mascotas, porque si me los mando yo amo mucho a los niños y las mascotas. Ahí sí me ganan, tengo corazón de pollo. No, sí tengo corazón, simplemente no veo las cosas de la misma manera que todas las personas, ¿no? O sea, soy muy crítica conmigo, soy muy exigente conmigo, soy muy determinante con las situaciones, soy sumamente exigente con todo, incluso hasta con cómo elegir una pareja. Esa es una de las razones por las que seguramente luego ustedes se cuestionan si tengo una pareja. Eso no es tema. Ese no es tema de esta plática. No, tampoco. No, esto es para otro. No somos Se Regalan Dudas. Y creo que como, no sé, a manera de cierre, ¿qué puedo decir? Nos queda una pregunta final, pero algo. Bueno. Sí, pero no sé si tienes algo más que comentar, pero sigamos platicando y luego. Nos queda una última pregunta. A ver, ¿qué le recomendarías a las generaciones nuevas? Ok, bueno, justamente iba para... bueno, está perfecto, quedó exacto el timing. Sí, bueno, ¿qué le recomendaría a las nuevas generaciones de artistas? Que primero estén convencidas de que las artes sí son una carrera, las artes sí son una disciplina, sí son una formación profesional, que también sí se requiere de una formación profesional. O sea, sí se vale ser artista autodidacta, sí se vale ser artista de closet y todo lo que quieran, como le quieran llamar. Pero sí también es reconocido que para muchos casos, sobre todo en el entorno laboral, necesitamos un papelito que nos avale para ello, ¿no? Entonces, que no dejen primero la titulación, que es una de las cosas que luego se va atrasando, se demora y todo, y al final no lo hacen. Y precisamente ese cerrar ciclos también dentro de la formación profesional es necesario, ¿no? Porque al final siempre vas a tener ese y si hubiera, y si no lo hubiera, y si no esto, y si lo otro, ¿no? Entonces cerremos todo lo que se pueda cerrar, ¿no? Otra cosa sería disfrutar completamente todos los procesos. O sea, tengo una profesora, una doctora que me dice todo el tiempo, disfruten su proceso, ¿no? Y sí, efectivamente, porque de todo aprendemos, ¿no? Entonces, Gladys, si me estás escuchando, me refiero a ti. Eres tú. Entonces, sí disfrutamos, o sea, nos olvidamos de ese proceso, ¿no? De cómo hacer las cosas y de todo lo que conlleva hacer las cosas. Entonces, luego nos encerramos en solo terminar las cosas, en que ya se hagan porque ya me fastidié o algo así. Y ya que termine, quiero sacarlo. Y nos olvidamos de todo lo que realmente influye en ello, ¿no? Y nos olvidamos de precisamente disfrutar esa parte de lo que estamos haciendo. Al final vamos a tener quizá proyectos que se parezcan, pero no van a ser igual y a lo mejor esa práctica o ese disfrute no va a regresar. Y aprender a disfrutar también cuando se cometen errores. O sea, yo he cometido muchos errores dentro de la parte también profesional y afortunadamente hoy en día puedo decir que esos errores me han ayudado a no repetirlos primero y después a pensar mejor las cosas y hacer mejor el trabajo, y solamente así se crece. Entonces, ¿qué otra cosa puedo recomendarles? Quizá lo que en su momento una de mis jefas me dijo es que
me hizo dos observaciones, ¿no? Una que tenía que ver con esta frase que se le ha atribuido a Don Quijote, cuando dice, cuando se refiere a Sancho Panza y dice que si los perros ladran es por algo, ¿no? Uh-huh. Y después, y evidentemente es eso, ¿no? O sea, la gente no hablaría de nosotros si no hubiera algo de qué hablar. Preocupados deberíamos estar cuando la gente no nos preste atención o no sepa qué estamos haciendo y no hable de lo que estemos haciendo, bueno o malo, ¿no? Porque de lo bueno aprendemos y de lo malo mucho más. Sí, lamentablemente. Y otra es que una vez me dijo que conforme yo iba creciendo profesionalmente, seguramente mucha mi vida personal se iba a ver mal. Y decía así, y es como la del diablo viste la moda. O sea, en el momento en el que tú empiezas a ser así, todo lo demás detrás empieza a desmoronar. Y es solamente saber mantener el equilibrio. Es muy complicado, sí. No es imposible, sí es difícil. Pero no nos vamos a morir o a agobiar porque algo no salga como queramos que salga, ¿no? O sea, precisamente esos errores nos ayudan a reconocernos como personas, a saber hasta cuál es nuestro alcance, que no podemos controlarlo todo. Y sí aprender a disfrutar muchos de los momentos. Yo puedo decirte que hay muchas cosas en la vida que disfruto y que la gente no siempre va a ver, ¿no? O sea, yo puedo, no sé, un día salirme en la madrugada y decir, quiero ir a la playa ahora. Enciendo el auto, me voy a la playa, veo que amanezca, tomo las fotos, me tomo un café, me como un pan o me como un sándwich o lo que sea. Llego a mi casa a dormir y estoy feliz. Puedo simplemente levantar el teléfono de amigos y decirles, ¿sabes qué? Voy a tal lado, ¿quieres unirte? Sí. Paso por ti en tanto tiempo y nos vamos. O también tengo la certeza de que hay amigas, amigos y que de repente me dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Podemos comer? Sí. Y salimos y disfrutamos y a veces son esos planes que no planeamos que disfrutas. A mí me gustan esos planes, los planes no planeados. Exacto. Entonces, y saber que la gente, sobre todo eso, ¿no? Que como artistas muchas veces nos desprendemos de la gente y nos encerramos en lo nuestro, en la obra, en producir y dejamos de un lado todas las demás personas. Entonces he aprendido a disfrutar mucho a la gente. No sé cuánto tiempo nos van a quedar esas personas, no sé cuánto tiempo, o sea, yo quisiera regresar el tiempo y poder ir todos los fines de semana a ver a mi abuelo, que es una persona a la que quería muchísimo. No lo voy a poder hacer, sin embargo, o sea, incluso me tomó tiempo terminar un artículo porque lo estaba escribiendo con la ayuda de él, con todas las cosas que iba compartiendo. Y llámese pareja, llámese hermanos, tíos, familia directa, amigos, conocidos. Disfrutar ese tiempo con esa persona es sumamente enriquecedor. Creo que esa es una de las cosas que he aprendido mucho, sobre todo en estos últimos años. Aprender a disfrutar a la gente. No siempre las vamos a tener y no siempre nos vamos a tener nosotros mismos. Entonces, aprender también a disfrutar nuestra ausencia o nuestra soledad o nuestra misma compañía. Yo no quiero llamarle soledad como tal, sino aprenderse a disfrutar el tiempo con uno mismo. Es algo que muchas personas deberían aprender. O sea, dense la oportunidad de salir a comer solos a un lugar, aunque les vean feos y que les digan, lo dejaron plantado. Que tomen una foto así de que es así se disfruta la soledad. Ajá, o sea, pues que disfruto la soledad y que, ¿no? Últimamente entonces, bueno, eso he estado como que practicando. Así que pues igual en febrero falleció mi abuelo. Y como que eso me hizo obviamente una revolución en mi vida porque mi abuelo, pues, aparte que era mi último abuelo, pues mi abuelo me creció. Entonces con mi abuelo viajaba, con mi abuelo aprendí a viajar, con mi abuelo aprendí a hacer fotografía, con mi abuelo empezaba con, pues todo el mundo me dice, para mi abuelo yo era su reina. Así literal, sus 4 nietos yo era la reina de mi abuelo. Y mi abuelo era como que, tú eres más Salazar Estrada, porque yo te crié y porque yo veía a mi abuelo ir y hacer documentos y es mucho de lo que yo hago ahorita. Entonces, cuando él fallece, que yo ya estaba como que muy interesada de que obviamente, evidentemente iba a pasar, como que tuve esta revolución en los meses de que obviamente pasé mi duelo y en estos meses he estado como precisamente pensando en eso, en disfrutar a la gente que tengo cerca y el que quiere estar, va a estar. Y si está cerca es como que es por algo y los voy a disfrutar y últimamente estas semanas o estos meses que he estado como que en la soltería. He estado como que aprender a disfrutar tanto de mí, de que digo, qué padre salir sola y tener mi tiempo y venir a ver una película yo sola y mover a mis tiempos y que nadie me moleste. Pero qué rico hacerlo con alguien, pero está más rico hacerlo sola.
y también disfrutar el presente. Así yo que en ansiosa me voy mucho al pasado, o digo, me voy mucho al futuro y qué va a pasar mañana y si dije esto y está mal y me arruino, bla, bla, bla. Pero no me, como que me ayuda mucho, me he estado ayudando o he estado practicando, mejor dicho, a estar presente, a disfrutar. Que si estoy con la persona, estoy con la persona, estamos platicando, estamos relajando y estamos diciendo algo. O si estoy sola en mi cama y estoy durmiendo, pero lo estoy disfrutando igual estando en la hora, no pensando qué va a pasar mañana. Pues como le dije a alguien hace poco, ¿qué tal si prefiero disfrutarlo hoy y no pensar qué va a pasar en 3 semanas o en un mes o lo que sea? Porque, ¿qué tal si salgo ahorita y, mal ejemplo, manifestando, anulo mufa, como diría un amigo. ¿Qué tal si salgo ahorita y me atropella un camión y es como, ¡pum! Ahí se acaba y lo que yo estaba pensando hace un mes no llega. Entonces prefiero estar viviendo como que ahorita y tratar de estar centrada en este momento. Sí, ¿sabes? Es disfrutar, valorarlo y amar mucho. Algo que yo hago mucho es, no uso la palabra amar ni querer mucho en mi vida, más que con personas muy cercanas, por ejemplo mi familia, ¿no? Y quizá en algún punto una pareja, no lo sé. Para mí querer es un sentido de pertenencia, es como quiero el objeto, y yo no empleo la palabra querer. O sea, sí, cuando le digo a mis amigos de repente te quiero, es porque es en un sentido cariñoso, afectivo, ¿no? Pero no suelo emplearlo para personas muy, muy cercanas para mí, porque es ese sentido de pertenencia o objeto. Incluso a mis amigos muy cercanos siempre les digo te amo mucho, porque la medida de amor en lo personal siento que no tiene medida como tal, ¿no? Entonces es eso que no puedes medir, es eso que puedes dar plenamente. Entonces, sí tengo corazón. Así tienes, ¿ves? Conclusión del episodio. Sí tiene corazón, es amen mucho. Ámense mucho. Si un día se sientan mal, ahí vamos a empezar la terapia. Se regalan dudas, se abren en ese momento. Si un día de verdad se sienten mal, vayan y griten, o sea, salgan a su patio y griten y no sé, griten en alguna cosa, alguna sílaba, alguna letra, lo que ustedes quieran. O sea, no se queden encerrados con eso, ¿no? O sea, si quieres un día bailar, baila. Si quieres un día cantar, canta, aunque tú digas que cantes feo, ¿no? Si quieres un día cocinar, aunque sea huevos y que se te quemen, pues ni modo, lo cocinaste y lo experimentaste, ¿no? Pero que no se queden con esas ganas de hacer las cosas. Si un día quieres de verdad decirle a alguien que lo amas y no lo amas, ya eso dependerá de ti, ¿no? Pero no se queden con las ganas de hacer las cosas. Es algo que he aprendido en esta vida, ¿no? O sea, he aprendido a darle el tiempo a las personas, he aprendido a darle tiempo a mí. Como artistas es muy complejo, sí, pero no es imposible. Entonces, amen, disfruten, vivan. O sea, la vida no nos alcanza quizá. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana o al rato o bueno, no lo sé. Creo que estoy muy filosófica porque hace casi 3 semanas casi me muero, pero hoy estoy aquí. Y ya. Sí, precisamente hace 15 días un amigo me decía eso porque estoy en un rap. No, aquí tampoco vamos a decir cosas muy personales porque la persona se escucha el podcast, pero sí se supone. Pero pues un amigo me metió en una disyuntiva de que, güey, no sé qué hago, o me voy y me estrello otra vez, o me voy y me va a doler. Y un amigo me dijo, güey, me dice, tú ve y tírate, me dice, vida es una. Me dice, si te va a doler, que te duela, me dice, si va a salir bien todo esto, que salga bien, dice, pero no lo vas a saber hasta que te tires. Y es como le dije a mi psicóloga este martes que tuve terapia, le puse el ejemplo de How I Met Your Mother. No decía alguien, ¿ves a How I Met Your Mother? Le hice creo que sabes la referencia, le hice la del error. A la de el error, no sabes que el error es un error hasta que vas y haces el error y miras al pasado y sabes que fue un error. Entonces le dije eso a mi psicóloga, prefería arriesgarme y tomar el error, así como que en el momento que estamos grabando ese episodio, todavía estoy como que en la duda de que sí maybe sea un error, pero yo no voy a saber si fue un error hasta saber qué pasó. Así es. Así es, querida Rebe. Y ya, sí, filosóficamente creo que estamos terminando el episodio del podcast. Sí, y ya podremos comer. Sí, ya podemos comer. Y no sé si tienes antes de comer. Hambre sí tengo. Hambre sí. Aparte de hambre, no sé si tienes alguna red social para que te ubiquen, para que te comenten, si quieras compartir. Pueden seguirme en Facebook estoy como Taimi Pérez, y en Instagram también estoy como Taimi-Pérez-C. Usualmente publico cosas de trabajo, viajes, comidas,
historias de gatos, perros, mis gatos, Scouts. mis perros, scouts, muchas cosas de los scouts. Mi teléfono justo tiene fotografías de scouts, perros y gatos y viajes. Y tengo una página que es Taimi Pérez Fotografía y Taller, pero esa es ya como de lo propio, nada más que es más enfocada a fotografía. No está muy activa por el momento porque gracias a pandemia no ha habido mucho, no hubo mucho movimiento, pero prometo retomar esa página, darle más movimiento a la parte de taller más que de fotografía, para que ya puedan tener así que contenido fresco y diverso. Y aquí es donde van los avisos parroquiales de cada episodio. Entonces, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Estamos como Quinto Blanco. En Instagram estamos como @quinto_blanco. También estamos en el WhatsApp. Creo que todavía estamos en el WhatsApp del 9995-684712. Y de todas formas tenemos nuestro correo exclusivo del podcast, que es quintoblanco.podcast@gmail.com. También estamos en los reels de Agenda Cultural de manera semanal, o casi semanal, a menos que pase algo, como esta semana, o que pierda la voz otra vez, que es donde promocionamos los eventos que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad y o estado y o país, dependiendo de cómo lleguen los eventos. Entonces ahí nos lo pueden compartir. Y tenemos un blog que es quintoblanco.wordpress.com. Finalmente, después de tantas redes sociales, no olviden seguirnos en su plataforma de audio de su preferencia, y si esa plataforma de audio es Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellitas para saber que les gustó mucho. También contamos con un patrocinador en este podcast, entonces si necesitan trabajo de diseño gráfico o impresión, pueden contactar a nuestro amigo Hilario Baeza. Lo encuentran así en Facebook y en Instagram como @esca_1609. Antes de terminar, les comparto mis redes sociales personales, que son, pueden visitar mi Instagram, que es @rebebe_es14, y ahí encuentran en la bio un link que los redirige al Linktree, y están allá todo lo demás: TikTok, mi wishlist de Amazon por si quieren regalarme algo, ya me es mi cumpleaños. ¿Qué más tengo? La liga de este podcast, Instagram, Twitter, y ahora está también el nuevo Trends, que como dice Jordi, recuperé mi @ mínimo del Twitter después del hackeo. Pero pueden seguirme allá también en Trends. Y no olviden que pueden escucharnos. Pueden escucharnos entonces mientras comes, mientras bañas, acaricias la panza de tu gato, te peleas con tu mamá, te tira la chancla por tu mamá, mientras estás feliz, mientras estás llorando. Siempre hay un buen motivo y un buen pretexto para escuchar a podcast de Quinto Blanco. Así como Taylor Swift, tenemos un podcast para casi todo. Y también, si te estás yendo a los Scouts a ver a Taimi, también puedes ir y escucharnos y escuchar este episodio. Y recuerden que el arte no descansa. Así es. Y así terminamos este episodio con voz nueva. Esperemos que para el próximo ya cambie mi voz, que llegue a la madurez. Así que adiós.